Continuamos con Materia Premium TV y tal como prometimos en las redes sociales, anunciamos que teníamos un entrevistado de lujo. Hoy el doctor Arena nos ha traído un colega de la UAS en nuestra entrevista Premium de la semana. ¿De qué se trata, doctor? Buenas tardes, Miki. Bien, ¿Cómo bien, estás? ¿Qué muy tal? bien. Excelente. Pues tenemos el honor de tener un colega catedrático, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él es del área de química y microbiología, experto en el área. Y se trata del profesor Fermín Morel, de la UAS, como hemos dicho, y también director del Instituto de Parasitología y Microbiología, del INPA. Así es. Doctor, bueno, un entrevistado de lujo esta tarde. Profesor Fermín, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Miki, ¿cómo está? Doctor Arena, ¿cómo están ustedes? Muy bien, profesor. Profesor, conocido ampliamente en la UAS como el profesor Fermín. ¿De dónde viene el profesor Fermín? ¿Oriundo Bueno, de dónde? Vamos a conocer un poco Yo soy sobre usted. soy oriundo de San Francisco de Macorís, de un campo. Y bueno, después de ahí regresé a la ciudad de San Francisco, después fui al seminario en Jarabacoa, fui seminarista salesiano, después vine aquí a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tuve la oportunidad de trabajar para varias empresas y bueno, fui de lo que tuve solo trabajando en lo que era el Laboratorio de Microbiología de Alimentos y Agua, y de ahí pasamos a formar el Instituto de Microbiología y Parasitología de la UAS, del cual fui director en un tiempo hacia atrás. Hoy pues nos dedicamos a la UAS en lo que es la investigación toda mi vida, en el área sobre todo del agua y otro tema más, pero especialmente en lo que tiene que ver con el agua. Hemos recorrido todo el país, hemos ido a otros países sobre este tema y nos hemos dedicado a lo que tiene que ver el comportamiento de los microorganismos frente a lo químico. Bien, adelante, doctor. Bueno, pues me gustaría saber, maestro, colega Fermín, ¿cómo ves la situación ahora mismo actualmente en lo que es el agua? Hay cultura de agua, tenemos como sociedad... Realmente hay un tema que se trata como cultura del agua, pero no es un tema que ha sido bien difundido. Realmente no hay una cultura del agua en nuestro país, en vista de que la gente deja el agua abierta, la gente no tiene idea cómo el agua llega a su casa, no tiene idea cómo las rocas se empreñan del agua a través de la cobertura vegetal para poder mandárnosla como si fuera la leche materna poco a poco a los ríos. Sin embargo, nosotros no tenemos un concepto claro sobre el tema. Cuando digo nosotros me refiero a la población general, y entonces pues la gente no le da el valor. El valor del agua se lo da a la gente cuando no la tiene. Valora el agua realmente cuando le falta, cuando hay una escasez, pero mientras la tiene disponible no le da el uso adecuado. Por lo tanto, no hay una cultura del agua. Esta mañana yo hacía ejercicio a eso de las 5 de la mañana y vi un montón de grifos abiertos, tanques botándose el agua en la calle, y la gente no tiene idea cuánto cuesta traer el agua desde la montaña, desde las rocas que la filtran a los ríos, el tratamiento que sufre en la planta de tratamiento, la distribución, lo que hace la CAL, lo que hacen las CORAS, lo que hace INAPA para llevarle el agua a los hogares dominicanos, y en cualquier parte del mundo ocurre lo mismo. Doctor, regularmente las grandes edificaciones, lo que está en boga ahora en este país, los apartamentos de tantos pisos, construyen una gran cisterna para poder abastecer de agua a los residentes. ¿Hay un tratamiento eficaz en esa cisterna? ¿Hay salud pública tiene alguna vigilancia para esa agua, doctor? Bueno, el Ministerio de Salud Pública, hasta donde conozco, no tiene ninguna participación en lo que es la vigilancia, en lo que tiene que ver con los residenciales, en las torres. No hay un portafolio, no hay un registro donde diga esta agua está vigilada por salud pública. Eso no existe, realmente no está. Y eso hay muchos problemas a nivel de la torre que están ahora siendo muy pobladas, algunas de 10 pisos, 20 pisos, 30 o más pisos. Y otro caso ahí mismo tiene que ver con los ingenieros. Los ingenieros están construyendo una cisterna en lugares inadecuados, lo primero, con una tapa inadecuada, con una estructura interna en la mayoría inadecuada. Y entonces
pues el asunto del agua a nivel de la torre es una situación un poco compleja. Hay lugares que la cisterna tiene, la tapa de la cisterna está a 1,5 metros del techo. ¿Cómo usted puede higienizar una cisterna así? No hay forma, no hay manera, y si lo hace tiene que ser con mucha rapidez, o lo que lo hacen, la mayoría, no tienen la preparación para hacer eso, porque se necesita oxígeno, la persona se te puede quedar en esa cisterna por exceso de cloro, no tienen los instrumentos necesarios para hacer ese tipo de cosas. Yo creo que hay una falta de información en muchos casos. Quizás la gente piensa que echando una pastilla de cloro o un galón de cloro puede higienizar una cisterna. ¿Qué piensa usted al respecto de esto, maestro? Bueno, realmente el cloro tiene que ser medido. Sabemos que el cloro es un buen desinfectante, no es el mejor, pero también tiene sus riesgos. Si echa de más, tiene un problema. Pero además las cisternas deben ser higienizadas cada 6 meses, según la OMS. Es lo que recomienda cada 6 meses. Eso para la vivienda es posible que sea lo mejor. Pero a nivel de un centro de salud, por ejemplo, ya no debe ser cada 6 meses. Tú tienes que tenerte una cisterna tratada cada 4 meses mínimo. Es un tema que hemos discutido con otros colegas a nivel internacional que pertenecen a la OMS. Y realmente dentro de una cisterna la gente no tiene idea de lo que pasa. Y peor aún, la gente tiene un tinaco en el techo que nunca lo vigila, que nunca lo lava. Es muy raro el que lo lava, no sabe lo que tiene, no sabe cómo se está bañando con su agua. Y a nosotros que nos ha tocado resolver casos de infecciones a nivel que tiene que ver con infecciones vaginales y con médicos ginecotetra, hemos tenido que ir más allá de lo que realmente es y de lo que la gente te pide. Una persona, por ejemplo, que está descalzo y te está limpiando una cisterna, ¿usted cree que su cisterna quede higienizada, estando descalzo, sin las condiciones mínimas? No puede hacerlo, no está en condiciones. Eso es mojar, vamos a llamarle mojar 2 veces a la cisterna, porque ya tenía el agua, estaba mojada, y luego mojarla nuevamente, pero realmente su cisterna no está higienizada. Para eso usted debe tener instrumentales, debe tener mascarillas adecuadas para usted no respirar, debe tener que tengan su filtro de carbón para proteger a los usuarios, a los que están trabajando dentro de la cisterna. Yo he tenido que trabajar mucho ese tema y hay muchos riesgos con el personal. Se han muerto personas dentro de la cisterna. Ha habido que sacarlo, que se han estado oficiando dentro de una cisterna. En el caso nuestro, que nos ha tocado trabajar ese tema fuertemente y que sabemos un poquito sobre el tema, pues un personaje de lo de nosotros, cuando entra a una cisterna, tiene que tener un equipo completo, tiene que tener un protocolo y tiene que trabajar en base a ese protocolo. Y con ese protocolo es que nosotros trabajamos una cisterna. Y cuando le aseguramos a la persona que nuestro trabajo fue bien realizado, puede tomar el agua, puede hacer un muestreo y llevarla a cualquier lugar donde le dé la gana. Pero nosotros estamos conscientes y seguros de que nuestro trabajo está bien hecho y además que nosotros trabajamos con una prueba antes y una prueba después, una prueba microbiológica y química si es necesaria para saber cómo estaba antes y cómo nosotros la dejamos. Eso sí le da garantía a la persona, eso sí le da garantía a los residenciales. Sí. Si la gente se enferma, tiene una enfermedad, no sabe por qué, pero el problema comenzó con su agua, porque también con una escoba y un cepillito será antes. Ya con la situación que tenemos y la contaminación del agua, no podemos hacerlo así. Tenemos que trabajarlo con máquinas con suficiente presión para poder desprender de la pared los microfilm. Antes se llamaba eso como un mantel. Ya no es un mantel, es un tapete bacteriano que se va acumulando ahí. Usted con una escoba quita la de adelante, pero las otras quedan ahí. Entonces la gente no tiene una conciencia de lo que significa el agua. Sin embargo, cuando va al médico, tiene que dejar, cuando va el colega, tiene que dejar ahí aproximadamente 3,000 pesos para entrar. Cuando saluda al médico, que ya el médico lo despacha, tiene que gastarse 5 y al final no se sabe cuántos miles más va a tener que gastar. Nosotros tenemos un caso de una persona, una mujer joven, que tenía unos 42 años, estuvo muy cerca de mí y yo sentía que la mujer estaba muy cerca. Y le pregunto, señora, ¿qué le pasa? Y me dice, me siento mal. Digo, pero dígame, señora, ¿qué yo puedo hacer por usted? Entonces la mujer me dijo que tenía una infección vaginal. Digo, bueno, señora, yo pienso que la puedo ayudar. Entonces ella me dice, vivía en un penthouse, me dice, haga lo que sea, que yo hablo con mi esposo. Su esposo, coincidencialmente, es un ginecotetra. Un ginecotetra y no podía curar a su esposa. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, hicimos una evaluación de todos los grifos, del agua, de los grifos de cada lugar, de los baños, del jacuzzi, etcétera, etcétera, de la ducha, y analizamos el agua. Cuando vimos, nos dimos cuenta que el problema lo tenía a nivel de la ducha. Bueno,
como ya me habían autorizado a hacer lo que fuera, pues desinfectamos la ducha con el material necesario, hicimos la desinfección, hicimos el muestreo nuevamente, vimos que ya habíamos resuelto el problema. Entonces yo le dije a la señora, váyase a su médico y en 15 días usted me llama, que yo estoy seguro que usted va a estar sana. Y precisamente cuando me junté con ella y con su esposo, que era ginecotetra, o es ginecotetra, y entonces pues ya la señora se había curado. Esos casos me han pasado varias veces. Perfecto. Profesor, el agua que se extrae del subsuelo para regularmente llenar esas grandes cisternas, se dice que debe hacerse un hoyo profundo porque regularmente los céticos podrían contaminarla. ¿Qué hay de cierto en esto? Si hay que profundizar, hasta qué punto, y si se ha contaminado, se ha pasado realmente esa contaminación, y cuáles son entonces los resultados. Bien, fíjate, nosotros tenemos un ensanche que está más o menos cerca de acá, un ensanche muy importante de la capital, quizá el primer ensanche, y podríamos decir del ensanche Naco. Si cogemos el ensanche Naco, el agua del subsuelo del ensanche Naco, por estudios que hemos hecho nosotros, estando en la universidad, hemos tenido resultados de que las aguas del subsuelo del ensanche Naco están contaminadas. Están contaminadas, ¿por qué? Porque antes toda la descarga del agua de desecho, del agua residual, se descargaba en el subsuelo. Entonces, no había un sistema sanitario de recolección del agua. Y como no había un sistema de recolección del agua, contaminaron el subsuelo por muchos años. ¿Qué ha pasado? Que se ha mantenido por largo tiempo esa contaminación en el ensanche Naco. Pero esto no solo ocurre en el ensanche Naco, esto va a ir ocurriendo en cada lugar donde el depósito de las aguas residuales de las edificaciones se acumula en parte muy arriba. Eso va a ir filtrando a la capa acuática o al subsuelo y va a ir contaminando el agua. Y eso lo tenemos nosotros. A mí que me ha tocado trabajar en una alta cantidad de plantas de agua y que todas tienen un pozo tubular y que todas usan agua del subsuelo. Si usted observa, analiza los pozos y podríamos decir sin temor a duda que alrededor de más del 80-85% de los pozos está contaminado. Ahora bien, ¿cuándo aparecen pozos que usted no tiene contaminados? Bueno, son excepciones, sobre todo cuando ese pozo no fue perforado a una profundidad mucho mayor que lo que normalmente hacen, que andan 60, 70, 80 pies hacia abajo. Hay otros que lo hacen más profundo. Entonces, la contaminación es mucho más difícil de llegar a esa profundidad. Ahora bien, hemos encontrado también que hay ríos subterráneos. Usted está descargando en un río. ¿Qué resulta? Que cuando usted descarga en un río subterráneo, nosotros nos podemos dar cuenta porque, por ejemplo, aquí en la 27 tenemos un área donde la dureza es 65 ppm, cuando la dureza debería estar ahí por lo menos en 400 ppm. Y sin embargo tenemos 65. Y eso a mí me da una idea de que está corriendo el agua. Profesor, el agua traduzca eso de ppm para que la gente llana que no está viendo. Tradúcanos eso. Bueno, ppm quiere decir miligramos por litro. Eso es cuántos miligramos de una sustancia yo tengo en un litro de agua. Okay. Por ejemplo, coge azúcar y quiere hacer un jugo, usted midió un litro de agua, le va a echar azúcar, usted tiene que echarle tanto miligramos o gramos por litro de agua. Y entonces su jugo va a estar más dulce, menos dulce. Perfecto. Doctor. También el tema de la dureza, sería interesante si puedes explicarnos un poquito. Bueno, el tema de la dureza del agua es sumamente importante. Los componentes que tienen que ver con la dureza son los carbonatos, los sulfatos, son los que producen la mayor dureza del agua. Hay otros componentes, hay otras sales que son los que suministran lo que es la dureza al agua. Ahora bien, cuando la dureza es muy alta, o si ustedes han observado y cortan una tubería, van a observar que dentro de la tubería hay una capa que usted no la dejó ahí cuando usted hizo la conexión. Sin embargo, hay una capa que generalmente es un poco marrón y que usted le da un golpe y muchas veces puede caer. Y llega un momento tal que puede cerrar la tubería. Entonces eso se debe a la dureza. Pero ¿qué pasa con eso? Esa dureza que usted muchas veces la tiene en el pozo, la sube a
a la cisterna y de la cisterna la manda a los tinacos. Si usted revisa su tinaco, se va a dar cuenta que el tinaco tiene una cobertura por dentro de la dureza que se ha ido acumulando. Pero eso no solo trae problemas de la dureza, eso trae problemas de la contaminación bacteriana, porque las bacterias ahí viven, también se alimentan de esos minerales, las bacterias usan esos minerales como nutrientes para sobrevivir. Entonces la gente se olvida del tinaco, la gente se infecta, no tiene idea de cómo se ha infectado, dónde se infectó, pero tiene. Si usted observa, por ejemplo, desde el metro de Villamella, todas las casas tienen un tinaco. Todas tienen un tinaco. Y si hablamos de Villamella, que la dureza del agua es muy alta, alrededor de 500 a 600 ppm, que ya es considerable, entonces con esa dureza, las personas de allí están mucho más expuestos a contaminarse. Ustedes, ¿cómo el químico lo contamina de esa manera? Bueno, porque las bacterias sobreviven en esos componentes químicos que están ahí y utilizan esos minerales como nutrientes para ellos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, para tener una dureza más baja o de menos concentración, debemos dar algún tratamiento. ¿Cómo logramos eso? Para la casa de familia es un poco difícil, porque es un equipo, es un ablandador, en este caso una resina sintética con la que vamos a trabajar, o por evaporación, y entonces vamos a tener por un lado los carbonatos, los sulfatos, y por el otro lado el agua ya ablandada, pero para eso hay que evaporarlo, es un método muy costoso. Por lo tanto, en esa zona de Villamella, quien tiene que tratar el agua en este caso, tiene que ser la casa. Y en los pueblos, en las comunidades, tiene que ser INAPA. En los pueblos no es muy común que la dureza sea muy alta, salvo algunos pueblos. Pero aquí, por ejemplo, Villamella, la zona de Boca Chica, la zona de la Isabelita, son agua que son de la parte de abajo del subsuelo y tienen una dureza alta. También la que venía de los pozos Los Marenos, que es el acueducto de Santo Domingo Este, que ahora está ligada también con el agua que viene de los ríos, de río Isabela, y también viene del río que está aquí camino a San Cristóbal, el río Jaina. Entonces ya la dureza de esos ríos, porque la composición de las rocas donde el agua se va acumulando y la correntía por donde pasa y llega a los ríos, entonces tiene una dureza menos alta y la composición de ella no desprende esos carbonatos y lo va arrastrando. Doctor, hay una medida establecida, altamente conocida, de consumo de 8 vasos de agua diario del ser humano. ¿Qué importancia tiene ese consumo para la funcionabilidad propia de nosotros? Mira, eso es determinante para la vida, pero eso era antes 8 vasos de agua. Con esta temperatura que estamos teniendo ahora, si usted observa cómo ha ido el cambio climático afectando el parámetro de la temperatura, entonces su cuerpo demanda más de 8 vasos de agua. Y si usted hace un estudio clínicamente, se va a dar cuenta que con 8 vasos de agua no le es suficiente. Entonces, tomarse 8 vasos de agua por lo menos implica disminuir el riesgo de lo que serían las infecciones a nivel de los riñones, disminuir las infecciones a nivel vaginal, y bueno, eso trae hasta un lío, porque cuando se infecta la mujer le dice al hombre que lo infectó él, pero resulta que el hombre le dice a la mujer que fuiste tú que me infectaste, y realmente pues no es así, es que no están tomando agua, no se está tomando el agua suficiente y se están creando un problema que entonces cuando la orina sale muy amarillenta, indica que usted está tomando, uno de los factores, que está tomando poca agua. Otras veces puede ser por un medicamento o por un producto que se tomó, un colorante, lo que fuera. Pero sí, cuando no hay un buen consumo del agua adecuadamente, como recomiendan los médicos, que ya los médicos tienen que revisar esa literatura de 8 vasos. Ahora la persona tiene que tomar más agua de 8 vasos por el cambio climático, por lo que tiene que ver con la temperatura. Y es un estudio que se puede hacer sin muchas dificultades. Y entonces, lógicamente, la concentración de orina genera gases dentro del cuerpo y esos gases aumentan la presión. Y cuando se aumenta la presión, se descompuso todo lo que es la salud. Así que es determinante tomarse por lo menos 8 vasos de agua diario. Eso te ayuda a nivel del cerebro, porque sabemos que la masa cerebral tiene alrededor de un 80 quizá por ciento de agua.
Y si usted no tiene suficiente agua, usted le puede dar lo que podría ser un ACV u otro término médico que le afecte la salud a la persona. O sea, podemos decir, maestro, que la vida es agua, ¿no? Somos vida agua. La vida es agua. Si no tenemos agua, no hay vida. Y dentro del marco de lo que es la pandemia, que tanto nos está afectando y va a seguir afectándonos. Ahora parece que hay una variante nueva que están descubriendo no solamente la Delta Plus en Gran Bretaña. O sea, tenemos que estar muy pendientes a las medidas de higiene, pero con lo que nos lavamos las manos y la cara, porque las manos y la cara es con agua, o sea que también hay que tener esto muy presente. Mira, hay un caso muy especial y es, por ejemplo, del Ministerio de Educación. La persona exigimos el 4%. Dentro del 4%, si ustedes revisan, si ustedes supervisan, si el Ministerio de Salud Pública hace investigaciones, se va a dar cuenta que el agua en las escuelas todavía no tiene una garantía de seguridad para los usuarios. ¿Y quién le quita a los niños de que de repente se tomen el agua? ¿Quién? No hay nadie que se lo pueda quitar. Pero nosotros mismos, cuando nos cepillamos, aún no querramos, fácilmente se nos va un poquito de agua. Y no estamos bebiendo el agua con la que nos estamos cepillando. En la empresa, en la escuela, en el trabajo, en este lugar, etcétera, etcétera. Entonces, el agua es el producto químico, si se quiere llamar así, a nivel natural, más importante. Y no solo importante, porque importante pueden ser muchos, determinante para la vida. Entonces, se está hablando mucho de la ley de agua. A mí me ha tocado trabajar con lo que fue Costero Marino sobre el tema de la ley de agua. También me tocó trabajar sobre ese tema y dar algunas recomendaciones en salud pública. Pero eso no se ha llevado a un estudio profundo ni se está discutiendo desde ese punto de vista. Bien, profesor, nosotros tenemos el compromiso, doctor, de traer al profesor más a menudo. Sí. Como vemos, un experto en asuntos de agua, y los oyentes y televidentes de seguro que están disfrutando o han disfrutado de su participación en este espacio. Doctor, gracias por esta entrevista, por este entrevistado, y le prometemos que por lo menos mensual estará con nosotros. ¿Algún contacto, algún teléfono, alguna red que pueda dar? Adelante. Sí, claro. Bueno, mi teléfono es 829-548-0947. También en la universidad es fácil de localizarnos a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, del Instituto de Microbiología y Parasitología, también en la Facultad de Ciencias de la Salud, por la oficina de tesis. También tenemos una oficina donde nos pueden llamar, que es el 809-222-7791. Y mi correo personal es luisfmorelparedes@gmail.com. Y bueno, ustedes se ponen en contacto con estudiantes de la UAS y seguro que llegan donde mí. Bien, amigos televidentes, ha sido la entrevista premium de la semana. Pausamos y en breve regresamos con la despedida formal.